importante para no leer de la misma manera dos textos que eh, tienen estilos diferentes, entonces deben ser abordados de manera diferente, ¿sí? Em, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta es el tema de los géneros literarios, ¿sí? Em, a la hora de hacer interpretación, de leer la Mikra, uno tiene que tener en cuenta que la Mikra está compuesta por distintos géneros literarios. Los géneros podríamos reunirlos en tres grupos: el género narrativo, el género poético y el género discursivo. Narrativo es básicamente que se relata, se narra una historia, y la Biblia está llena de historias. Ese género es bastante reconocible y es un género con el que estamos bastante familiarizados. Todos contamos historias, anécdotas, eh, cuentos. Estamos muy familiarizados con el género narrativo. Es fácil reconocerlo. El género poético tiene que ver más que nada con aquel, hay textos dentro de la Micra que son prácticamente en su totalidad géneros poéticos. Por ejemplo, tenemos los salmos, ¿sí? Eh, También dentro de eso tenemos libros que tienen que ver con sabiduría y recurren a los recursos del género poético, como el libro de Job, el libro de Coelet, de Eclesiastés, Proverbios, tiene género poético. Pero también podemos encontrar poesía dentro de la narrativa o en alguna otra parte de las escrituras, intercalado ahí. Y también tenemos el género discursivo, que son básicamente discursos, ¿sí? Es un texto argumentativo con un desarrollo de un tema a través de la razón, te va conectando una idea a otra, te va llevando en el pensamiento dentro de un argumento hasta una conclusión, y la idea es persuadirte y hacerte tomar un llamado a la acción, ¿sí? Un ejemplo de género discursivo en el Tanaj, por ejemplo, es el libro de Devarim, Deuteronomio. Es un discurso de Moshe Rabenu, por ejemplo. Y en otras partes tenemos pequeños discursos dentro de la narrativa. Cada tanto aparece algún que otro discurso. Eh, en cierta manera, el libro de Coelet, de Eclesiastés, también es un texto discursivo. Si bien tiene algunos elementos poéticos, eh, es principalmente un texto discursivo, ¿sí? Porque hay toda una argumentación. Hablando un poquito de cada uno de estos géneros, el narrativo, el poético, el discursivo, del narrativo podemos decir que a la hora de leer tenemos que prestar atención que la historia que se nos cuenta eh, tiene un propósito: transmitirnos una enseñanza. Y para entender tenemos que prestar atención a ciertos elementos que componen a la narración. La trama, la trama sería como la historia en sí misma, lo que sucede. Los personajes, cómo se llaman, qué datos tenemos de los personajes. Habrá notado que por lo general no hay descripciones, pero de vez en cuando se nos dice, y tal persona era eh, de bello aspecto, o tal persona era de gran estatura, o tal persona era de baja estatura, eh, o tenía sobrepeso, o tenía una mano paralizada. Por ejemplo, uno de los jueces tenía un problema, una parálisis en una de sus manos. Eh, en fin, cuando hay descripciones, esos son detalles a los que hay que prestar atención. Los detalles son siempre importantísimos. Trama, personajes y también el escenario. En cuanto al escenario nos referimos a espacio y tiempo. ¿Cuándo ocurre y dónde ocurre? Porque eso también nos dice mucho. Nos dice, nos transmite un contexto cultural, un contexto histórico, y también hay como algunos pequeños símbolos ahí. Dentro de esa narrativa podemos descubrir a través de estos elementos, la trama, los personajes, el tiempo y el espacio, podemos descubrir que
En cada historia se suelen armar como ciertos patrones y temas y subtemas. Por ejemplo, eh, si vemos en la historia de Bereshit, el libro que empezamos a leer en la semana pasada, eh, en este Shabbat, eh, Bereshit varias veces menciona el Oriente, y el Oriente está relacionado con el exilio. Adán y Jabá fueron echados del Gan Eden y fueron llevados al Oriente. Luego tenemos la historia de Caín y Hebel, y Caín es castigado con el exilio y va errante en el Oriente. Em, los patriarcas, eh, también en ese caso es al revés, provienen de Oriente hacia y suben a la tierra prometida. Y ahí tenemos un patrón, por ejemplo. Un patrón del Oriente como exilio. Luego tenemos más adelante en la historia de los reyes, por ejemplo, que el pueblo es exiliado al Oriente. Entonces, tenemos esos patrones que tienen un mensaje. El Oriente es, cada vez que se menciona el Oriente, se nos está anticipando un exilio. Eh, o por ejemplo, Abraham vino bajando a Egipto y luego ocurre una situación que lleva a que haya como castigo una plaga sobre los egipcios. Él es expulsado de ahí de Egipto y se lleva una gran recompensa. Luego vemos exactamente el mismo patrón y los mismos temas en el Éxodo. El pueblo baja a Egipto, ocurre una situación, esclavitud en este caso, una serie de juicios con plagas, los egipcios expulsando al pueblo y el pueblo yéndose con gran despojo, como paga, como retribución. Eh, es el mismo patrón. Estos patrones son muy importantes. Y a veces pasa que el patrón siempre nos anuncia un tema, pero a veces el patrón se rompe y hay un giro en la historia, en la trama. Y eso también nos da una enseñanza importante. Por ejemplo, podemos conectar esta trama de bajar a Egipto con la esclavitud. Bajar a Egipto es ser esclavizado. Pero hay veces que hay una vez que se rompe el patrón, que es en el Evangelio, cuando Mashiach tiene que bajar a Egipto ya no en calidad de esclavo, sino en calidad de refugiado. Y él no es esclavizado ahí, ni nada, ocurre nada de eso, se rompe el patrón. ¿Qué pasó? Ahí el significado es otro. Hay alguien en la tierra prometida, en la santa ciudad de Jerusalén, que está actuando como el faraón de Egipto, que es el rey Jordos, Herodes. Entonces, el pueblo, aunque está en su tierra, está siendo oprimido por alguien que no debería estar ahí, y es como que el exilio los está siguiendo hasta su propia tierra. Y el Mesías rompe ese patrón. Es interesante eso, te lleva a conectar ideas, el detectar estos patrones, a ir analizando qué es lo que te quiere decir la historia a través de estos patrones y qué significa cuando se rompe el patrón. ¿Dónde está el exilio? Y bueno, ¿y qué va a pasar para que ese exilio ya no esté ahí, que está en un lugar donde no debería estar? Bueno, la historia te va llevando. En cuanto a temas, todos los libros tienen un tema central, pero a la vez dentro de ese tema hay un subtema. Pero el subtema siempre está, sí, podemos llamarlo subtema, está cohesionado, coordinado con el tema central del libro. Entonces, cada vez que leamos una porción de la escritura, vamos a identificar pequeños temas. Eh, cada parashá, por ejemplo, en cierta manera, generalmente las parashot incluyen muchos temas, pero a veces pasa que hay una parashá donde se destaca claramente un tema.
Bueno, pero ese tema destaca en esa allá hay que entenderlo en relación al tema central de todo el libro, donde está la allá. Para poder entender ese tema de esa allá, ese subtema, hay que ver cómo se relaciona con el tema central del libro. Entonces, eso nos ayuda también bastante a entender eh, la escritura. En cuanto al género poético, también me pasa esto de tener temas. eh, y para poder analizar bien un texto poético, tenemos que prestar atención a los recursos estilísticos que usa. En ese caso hay que considerar que en la literatura hebrea hay ciertos recursos estilísticos que son exclusivos de este tipo de literatura. Entonces, hay cosas que las vamos a reconocer porque las vemos en toda la poesía de cualquier cultura. Por ejemplo, metáforas, comparaciones, alegorías, pero después aparecen las parábolas, que eso es algo un poco más propio de la cultura hebrea, o un recurso estilístico muy común en la literatura hebrea son los paralelismos, ¿sí? Los paralelismos lo habrán notado sobre todo en Proverbios y en Salmos, que suele haber en un versículo, en un pasuk, como una repetición. Los paralelismos son eso, son repeticiones eh, o parejas paralelas que tienen un significado. A veces son sinónimos, paralelismos sinónimos, por ejemplo, que te diga, eh, eh, a ver, vamos a buscar un pasaje, en vez de inventar a un ejemplo cotidiano, vamos a buscar uno. Eh, a ver, si vemos el Salmo 38, pasuk número 10 dice, palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aun la luz de mis ojos se ha ido de mí. Bueno, mis fuerzas me abandonan, la luz de mis ojos se ha ido de mí. Ahí vemos un paralelismo sinónimo, es más o menos la misma idea, ¿sí? El abandono, el perder las fuerzas, el sentirse desesperanzado, ¿sí? Y está expresada como repetida la misma idea, pero con otras palabras dentro del mismo versículo en dos renglones diferentes. Es un paralelismo sinónimo. Otras veces tenemos paralelismos que eh, dicen algo en sentido figurado y después de manera literal. Eso se llama paralelismo emblemático. Vamos a buscar uno, también en Salmos. A ver, el Salmo 37, por ejemplo. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. La segunda parte es una metáfora y la primera parte es como el consejo que se da. ¿Por qué es un paralelismo emblemático? Porque hay una parte que es en sentido figurado. Dice que se marchitarán los malos. La gente no se marchita, es un símbolo, pero entendemos la metáfora que está hablando eh, en sentido figurado de que serán juzgados, que no prevalecerán. Eh, Otro tipo de paralelismo, por ejemplo, el que marca el contraste. Y eso es muy común, por ejemplo, en Proverbios, cuando te dice, el hijo bueno es alegría del padre, el hijo malo es el sufrimiento de la madre, por ejemplo. Es un contraste. Y esos contrastes son para enfatizar ideas, ¿sí? Entonces, el paralelismo suele ser usado o para reforzar una idea o incluso para agregar más detalles sobre la idea previa o para marcar un contraste y enfatizar ese contraste, ¿sí? Esas son algunas cosas que podemos decir de el género poético. Em, Ahora, debemos saber que estos géneros están intercalados en la Micra. Am, si bien hay veces que hay libros que se destacan por un género en particular, por ejemplo, Salmos es netamente poético,
Pero por lo general vamos a encontrar que de pronto estamos leyéndonos una historia, género narrativo, y de pronto aparece un poema. Se acordarán, por ejemplo, eh, en el libro de Devarim, que hemos terminado de leer hace poco, hay momentos donde es todo discurso, ahí tenemos un género discursivo, pero al final hay un cántico de Moshe. Ahí sería un género poético. O por ejemplo, en el libro de Yoshua, de Josué, eh, es puro género narrativo, pero cada tanto aparece, o mejor dicho, en una ocasión aparece un poema, que es un salmo, un cántico, que se lo conoce como el libro de Yashar. Entonces, entonces, entre medio de la narrativa tenemos una poesía. Así en toda la escritura tenemos estos géneros intercalados. A su vez hay que, si pensamos solamente en la Torá es más bien un texto de tipo, tiene narrativa, tiene discurso, tiene poesía, pero también tiene mitzvot, tiene preceptos. O sea que es un género jurídico. Tiene un lenguaje jurídico. Y, ese género, esos preceptos están intercalados con historias, con poesía, con discursos. Bueno, tenemos que saber reconocer en cada sección a qué género pertenece para poder interpretarlo correctamente. Un ejemplo de lo que pasa cuando no reconocemos el género. Yo me acuerdo de alguien que se sorprendió cuando estábamos dando hace muchos años los 13 principios de fe, los 13 principios fundamentales de fe del judaísmo, porque uno de los principios dice que Dios no tiene cuerpo, ni lo afecta el mundo físico, el mundo material. Y alguien que se sorprendió después de la clase me dice, che, ¿cómo es que Dios no tiene cuerpo? Pero si la Torah dice que Moshe vio la espalda de Dios y que Dios lo cubrió con su mano y el brazo extendido, sacó a Israel con brazo extendido y mano fuerte y brazo extendido. Bueno, ahí estás ante una metáfora. La narrativa de pronto te pone un lenguaje metafórico, algo que es propio de generalmente de lo poético, pero está en medio de la narrativa. Es una metáfora. Y no podía entenderlo, decía, no, no, pero ¿cómo puede ser? No, no es metáfora, tiene que ser real. Entonces yo te digo, bueno, está bien, vamos a dar cuenta que no es metáfora. Decime qué color son las alas de Dios. Me dice, no, Dios no tiene alas. ¿Cómo que no? Salmo 91. Con sus alas te cubrirá y con sus plumas bajo sus plumas estará seguro. Ah, bueno, pero eso es una metáfora, me dice él. Y yo digo, bueno, ahí pudiste reconocerlo. ¿Qué pasó que no lo pudiste reconocer antes? Guarda con eso. Tenemos que saber identificar cuándo estamos ante una metáfora, cuándo estamos ante una alegoría, cuándo estamos ante una descripción de algo real que pasó y no es una metáfora ni alegoría. Tenemos que saber reconocer eso. Un ejemplo de cómo está intercalado todo esto en la Torá, hay un pasaje que a mí me encanta porque tiene un propósito. Cuando vemos los géneros intercalados no es porque sí, todo está hecho con un propósito. Por ejemplo, hay una parashá eh, donde aparece, el texto en sí es el capítulo 15 del libro de Bamidbar, del libro de Números. Se nos viene dando mitzvot, preceptos, un lenguaje netamente jurídico. Y se nos dice, en ese capítulo, todo el capítulo 15, se nos están hablando sobre varios tipos de ofrendas, ¿sí? Encontramos mitzvot sobre distintos tipos de korbanot, las leyes sobre distintos tipos de ofrendas. Y de pronto nos viene hablando de sacrificios de expiación por distintos tipos de pecados. Si pecaste por ignorancia, si pecaste sin querer y no te diste cuenta, si pecaste por X razón, eh, y de pronto aparece en el pasuk número 30 un
una advertencia, pero dice el que obre con desafío, blasfemó contra el Señor, esa persona será exterminada de su pueblo porque ha despreciado la palabra del Señor, ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. O sea, para un pecado hecho adrede, a propósito, intencionalmente, no hay expiación, siempre y cuando, bueno, no haya arrepentimiento, ¿no? Entonces, cuando no hay arrepentimiento y fue hecho a propósito, no hay expiación para ese pecado. Ahí termina el precepto. Y de pronto lo que sigue, entre medio de la lista de preceptos, este texto jurídico, aparece una historia. Lo jurídico mezclado con lo narrativo. Aparece una historia de un hombre que estaba en Shabbat juntando leña. Y bueno, lo encuentran, lo agarran infraganti, con las manos en la masa. eh, Se hace un juicio y sentencia de muerte. ¿Qué pasó ahí? La historia viene a ilustrar un ejemplo bien ilustrativo de lo que viene diciendo en el versículo anterior. Alguien que peca a propósito y no se arrepiente, no hay expiación para él. Por ejemplo, una historia real. Estaban en el desierto, alguien quebranta Shabbat, lo hace a propósito, lo hace sabiendas, no era un pecado por ignorancia, sabía muy bien lo que hacía, no hubo arrepentimiento, fue a juicio, siguió obstinado en su posición. Bueno, no hay expiación para él, es más, será cortado de su pueblo, será exterminado, dice el texto de la Torá. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, sentencia de muerte, pena capital. Y luego, inmediatamente después, hay otro precepto que es el precepto de Tzitzit. Entonces, de la historia que ilustra el pasaje anterior, después da pie para volver a la parte jurídica, más mitzvot, esta vez la mitzvah de usar Tzitzit. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, que con estos Tzitzit vamos a recordar los preceptos, vamos a temer a Dios. Y entonces, cuando estemos tentados a pecar, vamos a decir, no, no voy a quebrantar. Vemos el tzitzit nos sirve de recordatorio. Entonces nos hace reflexionar antes de ceder a la tentación, nos hace pensar dos veces, decir, no, ¿cómo voy a desobedecer a Adonai, al Señor? No, 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 voy a cumplir la mitzvah. No voy a quebrantar Torah. Entonces, ahí vemos cómo esta manera de intercalar los géneros literarios cumple una función, ¿sí? Eh, Toda la Mikra está compuesta por distintos textos y distintas categorías y tenemos, por lo tanto, distintos géneros, ¿sí? A grandes rasgos tenemos la Torá, que mezcla narrativa con discursos, con un lenguaje jurídico, con alguna que otra poesía. Tenemos después los profetas, que es más que nada discursivo, pero también tiene mucha poesía. Y de vez en cuando te aparece alguna historia, por ejemplo, en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías, hay una sección donde él te pone una historia, te cuenta lo que pasó en un periodo, durante un reinado. Ya no está profetizando, simplemente te cuenta una historia, lo que el profeta vivió en un periodo. Entonces tenemos eso también, ahí vemos intercalado el género. Los salmos y todo lo que es los ketubim en general. También tenemos, ahí prevalece el género poético, pero tenemos un poco discursos. Y ya hablando de lo que es Brit Hadashah, tenemos los evangelios y los hechos, que son principalmente narrativa, historias, pero entre medio de eso tenemos discursos, y algunos de esos discursos son parábolas, por lo tanto pertenecen al género poético. Eh, Después tenemos el género epistolar, que es otro género, tiene otras características. Pero de vez en cuando tenemos alguna que otro himno ahí, algún cántico antiguo, algo poético. eh, pero los epístolas son principalmente género discursivo. Y después finalmente tenemos el Apocalipsis, que es un texto profético. Deberíamos interpretarlo como interpretaríamos los profetas, por ejemplo, prestando atención
a lo que es más que nada poético, metáforas, alegorías. eh, Así que ahí tenemos de vuelta el género poético. A la hora de interpretar, ¿sí? Leer la micra, estudiarla, implica un trabajo de interpretación. Y eso es todo un arte y una ciencia al mismo tiempo. El término técnico es hermenéutica, que significa interpretación. Ahora, ¿cómo se hace la hermenéutica? Bueno, se puede aprender mucho de eso. Hay libros y libros que te enseñan sobre el tema, las herramientas para hacer una correcta interpretación. Eh, pero básicamente uno tiene que saber que hay ciertas herramientas o técnicas para poder interpretar el texto correctamente, sin ir con ideas previas. Eh, para eso uno tiene que, digamos, hay una advertencia que uno siempre tiene que tener presente. Es, primero que el texto siempre tiene como lo que podemos llamar una especie de línea melódica. Hay un tema central que va dándole forma a los demás subtemas, te va llevando la idea. Entonces, para poder entender una porción, tenés que ver esa porción en relación a todo el texto en el que se encuentra. Así puedes identificar la línea melódica del texto y decir, ah, este es el hilo conductor, de esto está hablando, y por eso ahora dice lo que dice y lo dice de la forma en que lo dice. Eso es muy importante para interpretar un texto. Por ejemplo, nosotros leemos la allá a lo largo del año y básicamente estamos leyendo porciones, pero para poder interpretar bien la porción, tenemos que siempre conectarlo con la idea que viene desarrollando todo el libro anteriormente hasta el final. De ese modo vamos a entender por qué en esta porción dice lo que dice y de la forma en que lo dice. De esa manera vamos a poder hacer una buena exégesis, o sea, extraer del texto su significado y no hacer una eisegesis, o sea, imponerle al texto una idea ajena que no está ahí. Ahora, esta parte es difícil, requiere de un continuo ejercicio. Uno piensa que es fácil, pero no, no, no. Eh, es muy fácil ir con una idea previa sin darse cuenta y leer el texto con los anteojos equivocados. Ahí uso una metáfora, por ejemplo. Em, Hay una regla, básicamente, a veces si algo no nos cuadra, hay una regla que nos puede ayudar, que es el tema de la analogía de la micra. La escritura se interpreta a sí misma. Entonces, nunca puede ser que haya un texto que contradiga los demás textos. Si hay un pasaje que lo encuentro contradictorio, bueno, quizá estoy ante un texto que es más difícil que otros. Tengo que buscar cuál es el texto que me habla del mismo tema, pero que me lo explique de una manera mucho más fácil. Eso me va a ayudar a entender de qué está tratando este texto que encuentro más difícil. De esa forma voy a ver que lo que parece una contradicción en realidad solo es una aparente contradicción. Eh, Junto con esto, a la vez que uno va leyendo, acá uno tiene que ser muy humilde. ¿Por qué? Por lo siguiente, no podemos leer el texto solos e interpretarlo solos. En realidad sí se puede, pero siempre siendo humildes y reconociéndose como en la posibilidad de equivocación. Y que para poder prevenir eso, yo tengo que leerlo junto con la tradición. Y aquí es donde quiero que tengamos bien en claro cuál es el valor de la tradición. Eh, Nuestro pueblo ha entendido a lo largo de miles de años el texto de una manera. Y si bien hay a lo largo del tiempo también una evolución en el pensamiento, de modo que algo que antes se entendía de una manera, después con el tiempo tuvimos más luz, más entendimiento y podemos entenderlo más y desarrollamos un poco más el concepto, la explicación y pareciera que apareció una idea nueva, pero en realidad ya estaba ahí presente, solo que la hemos entendido más tarde. Pero ahí la tradición nos va a ayudar a decir, bueno, ¿cómo es que el pueblo a lo largo de los siglos ha entendido este pasaje? ¿Y cómo lo ha aplicado este pasaje en cada época?
Ahí la tradición nos va a ayudar a poder interpretar bien el texto. Ahí la tradición también nos ayuda a nosotros a confirmar nuestra interpretación, porque vamos a poder ver, más que confirmar, sería verificar la palabra, verificar nuestra interpretación. La tradición nos ayuda a verificar nuestra interpretación, para ver si puede que la confirme y diga, ah, sí, no soy el único loco que entendió esto, realmente hubo otros locos, así que por lo tanto lo más probable es que yo no esté loco. O la otra es que me refute y me haga ver que, ah, no, me equivoqué, estoy errando, pero mal. O la otra es que complemente mi idea y yo vea, ah, estoy en lo correcto, pero me faltó, no tomé en cuenta esto otro. Y la tradición me provee de eso que me faltaba, se complementa. En cuanto a tradición, la tradición es muy amplia. Yo siempre hablo de la gran tradición, porque es muy amplia y dentro de la gran tradición hay otras subtradiciones. Hay muchas tradiciones dentro de la gran tradición. Lo ideal es que uno preste atención, al menos al principio, a todas las tradiciones y después uno va eligiendo algunas por las cuales se inclina más. Generalmente uno por ahí suele seguir principalmente una, pero coquetea un poco con otras dos o tres tradiciones más, pero luego de que exploraste todas las tradiciones al principio y después fuiste viendo que hay algunas que te parecen más consistentes o que explican mejor las cosas, entonces vas adhiriéndote más a una y de vez en cuando vas a preferir quizás la explicación que te ofrece otra tradición, pero siempre vas a tener como alguna que es como la central, ¿no? Así que hay muchas, muchas tradiciones. Dentro del término tradición incorporamos muchas cosas. Por empezar, incorporamos el Brit Hadashah como un documento interpretativo del Tanaj. El Brit Hadashah lo que hace es interpretar y explicar el Tanaj. Entonces ahí tenés una primer fuente de tradición. Después tenés otras tradición, la gran tradición per se, que son todos los sabios, todos los creyentes a lo largo de los siglos y milenios que han enseñado la escritura, la Mikra. Y después tenés algo que en realidad no es tradición, pero contribuye a explicar la tradición y por lo tanto explicar el texto también, que son las ciencias. Historia, sociología, antropología, arqueología. Eso también ayuda mucho a estudiar la Mikra. Lingüística también. La lingüística ayuda a entender también. Es otra ciencia que contribuye. No es parte de la tradición, pero trabaja con la tradición. Eh, los sabios muchas veces han recurrido a este recurso. Pero al respecto hay que hacer una advertencia. Cuando abordemos las ciencias, tenemos que abordarla con fe. ¿A qué me refiero? Porque no es lo mismo que yo aborde la escritura científicamente, pero como un ateo, a que lo aborde científicamente como alguien que cree que el texto, la micra, la escritura, es un texto divinamente inspirado, un texto sagrado. Por ejemplo, hace un par de semanas leí un libro de eh, bueno, alguien que trabaja en lo que es lo que serían los textos críticos, la crítica textual. Pero este hombre es ateo, en realidad se define como agnóstico, aunque, bueno, es medio raro, los agnósticos a veces dicen ser agnósticos, pero hablan más como ateos, entonces, medio confuso ahí. Pero bueno, él se define como agnóstico. Y claro, él aborda la escritura como un texto netamente humano. Y él, por ejemplo, en el libro que estaba leyendo él, eh, él hablaba de las contradicciones en la Micra. Y dio varios ejemplos. El que me acuerdo ahora, que me llamó la atención, porque realmente me llamó mucho la atención porque se supone que es un académico, un hombre de ciencia, y acá se le olvidó la ciencia. eh, Fue muy subjetivo en lo que dijo y no fue para nada científico, por eso me acuerdo de este ejemplo. Eh, Uno de los tantos ejemplos que dio tenía que ver con la última cena de Mashiach. Y compara un pasaje de un evangelio con el paralelo en otro evangelio. Y dice, en este pasaje aparece que bendijo primero el pan, partió, comieron, después bendijo la copa, partió, repartió y bebieron. Pero en este otro evangelio dice que primero bendijo la copa, bebieron, después
tomó el pan, lo bendijo, lo partió, comieron, y después toma de vuelta la copa, bendice y beben. Entonces, acá hay un error. De por sí, el escritor de la versión que menciona dos copas se equivocó, no se dio cuenta que ya mencionó la copa antes, pero además contradice lo que dice otro autor del otro evangelio que menciona una sola copa. Entonces, uno dice que había una copa, otro dice que había dos copas, están equivocados. El texto no es fiable. Ahora, ¿por qué digo que fue subjetivo y que no fue para nada científico en ese momento? Porque, a ver, como científico vos abordas el texto en contexto cultural, histórico, y él no hizo eso. Se olvidó que estaba hablando de un evento en una cultura judía, que eso era el Seder de Pesaj. Y en el Seder de Pesaj tenés cuatro copas. O sea que no es raro que uno mencione una sola copa porque se está centrando en el significado de una, pero que el otro menciona otra copa, dos copas, porque quiere transmitir una enseñanza sobre cada una de esas copas. Y a las otras no las menciona porque en su selección él prefirió enfatizar las otras dos. Ahora, eso fue un error que él cometió porque él quería probar que el texto era humano y tenía errores. Entonces, la ciencia es útil, pero siempre que eh, la utilicemos con la fe. Porque si la abordamos con la mentalidad del autor de esa ciencia, no el autor, sino el científico que esté hablando, muy probablemente ese científico está hablando desde una cosmovisión muy, muy distinta a la nuestra. Entonces, muchas cosas que diga van a contradecir al texto, pero no porque el texto esté equivocado, sino porque él comete errores. Entonces, cuando usemos estos recursos de las ciencias, usémoslas con fe. Para terminar, les comento un poco un resumen de cómo es mi método exegético, cómo, por ejemplo, leo yo la parashá o cualquier texto en la semana. Por ejemplo, vamos a tomar la parashá. Yo agarro la parashá y leo toda la parashá durante toda la semana varias veces. No la leo una sola vez, sino que la leo varias veces a lo largo de toda la semana. Trato de leer varias veces en la misma versión y después leerla en varias versiones. De esa manera puedo tener una idea más completa de lo que el texto dice, de su sentido. A veces también lo leo en la lengua original, pero en el caso de leerlo en traducido, leámoslas varias veces el texto hasta familiarizarnos bien y poder ver los detalles. Y luego leámoslo en otras versiones, otras traducciones, para poder tener una idea más completa de la idea del texto. Luego hago mi análisis crítico, mi exégesis, analizo el texto críticamente, aplicando las reglas de interpretación. eh, y luego que ya tengo ese proceso terminado, paso a leer la tradición, comentarios, algún detalle histórico, alguna ciencia, eh, en fin, voy a la tradición. Y recién ahí llego a mis conclusiones finales, después de haber hecho esta dinámica entre mi análisis y el análisis de otro en la tradición, en ese diálogo eh, a través de la lectura de otros autores, de otros sabios, recién ahí llego a las conclusiones finales. Y después de eso sigue la práctica piadosa, poner en práctica lo que has leído, si no, no sirvió de nada. Y todo este proceso viene acompañado por otro paso que es fundamental, que es hacer tefilá, la oración. Tiene que haber una oración continua a lo largo de todo el proceso, desde el principio hasta el fin. ¿Para qué? Para que también uno pueda hacer todo este análisis más allá de la parte intelectual, formal, que uno pueda hacer el análisis, pero con la ayuda de la iluminación espiritual. No hay forma de entender el texto a plenitud si no tenés también la ayuda del espíritu de Mashiach iluminándote. Entonces, eso es lo último que quiero recalcar. La iluminación espiritual
para tenerla a la hora de hacer una correcta interpretación del texto, hay que también eh, hacer mucha tefilá y mucho hitbodedut, o sea, orar mucho, ¿sí? Acompaña todo el proceso con la oración.